Mi nombre es Lola Revidiego, soy matrona, trabajo en el Hospital Quirón Campo de Gibraltar y la clase que me corresponde y con la cual os voy a acompañar durante esta semana es el tema del puerperio. Lo he titulado de una manera secundaria como Adáptate a nuevos cambios, puesto que así es. Generalmente es un tema muy desconocido, normalmente sobre todo para la primeriza, puesto que ella no ha concebido el nuevo rol que le va a corresponder una vez haya parido. Generalmente, después de mi experiencia dando clases durante varios años, coincido con muchas mujeres que en el posparto pues me lo hacen llegar, en el sentido de que el puerperio es una clase muy desconocida, pero creo que al final una de las más importantes, puesto que desde mi punto de vista generalmente pues se tiene cierta inquietud acerca de qué tipo de parto hay, cuál es el trato que me van a ofrecer en el hospital, qué voy a necesitar para llevar, qué tipos de analgesia hay, qué posibilidades de parto hay, qué tipo de alimentación le puedo proporcionar a mi hijo, lactancia materna, lactancia artificial, qué cuidado va a requerir, en fin, una serie de temas que indiscutiblemente son necesarios para que estéis informadas, pero realmente hay un tema que bajo mi experiencia, como he dicho, considero que es relevante, que es lo que le ocurre a la mujer después del parto. Esta clase solo va a consistir en lo que le ocurre a la mujer. Probablemente durante toda la presentación pues transcurran otros temas como algo de la lactancia o algo del parto, porque indiscutiblemente tiene mucha relación un tema con otro, pero me basaré principalmente en los cambios físicos y los cambios a nivel emocional en la mujer. El puerperio es pues la etapa que transcurre después del parto, desde el parto inmediato. No solo lo que va a pasarte en tu casa, ni los cambios evidentes a nivel físico, a nivel emocional, porque son cambios reveladores y que vais a experimentar de manera protagonista y vais a entender de manera fácil qué es lo que te está ocurriendo, qué diferencia hay respecto a mi vida anterior. Pero el puerperio no solo es eso, el puerperio es desde el principio, desde el momento en el que concibo a mi hijo y la matrona o el ginecólogo me lo hace ver en cuanto a que me lo ponen encima de mí, si es que hay posibilidades y demás. En ese momento la mujer tiene cierta explosión hormonal en el que el cuerpo de manera fisiológica recurre a una serie de mecanismos para que todo se reorganice de una manera primaria y de una manera instintiva y rápida, puesto que el cuerpo entiende una vez que ha parido que el embarazo ha finalizado y que tiene que reorganizar sus estructuras para evitar ciertas anomalías postparto que iremos hablando en la siguiente diapositiva. Cuando la madre y el padre o el acompañante, lo que consideréis en vuestro parto, disfrutáis del nacimiento de vuestro hijo y lo tenéis haciendo el piel con piel o lo que se pueda realizar en ese momento o lo que la mujer desee, comienza a haber una cascada de alarmas y de signos fisiológicos en el organismo para que el útero se contraiga. Ese es el puerperio inmediato, eso es pasar un útero que ahora mismo es el que probablemente os estéis viendo, pero mucho más avanzado, puesto que normalmente se pare a partir de la 37 semana, de manera general estoy hablando, hay partos prematuros, hay partos post término, pero bueno, más o menos a partir de la 37 semanas.
y el útero, una vez parido, tiene que volver a su tamaño normal. Estamos hablando de un tamaño prácticamente como un puño, como una pera. Es anormal el cambio que se produce de manera inmediata en el paritorio. Por eso insistimos en hacer el contacto piel con piel. Yo como matrona siempre voy a estar en defensa de lo que la mujer desee en cuanto a qué tipo de compañía requiere para su tranquilidad, en cuanto a qué tipo de cuidados quiere para su hijo, cómo quiere que hagamos el parto, pero sabiendo y entendiendo que dentro de las posibilidades médicas que se puedan proporcionar en ese momento, bajo qué clínica. Generalmente el parto es un fenómeno natural de la mujer que siempre voy a insistir en que confiemos en nosotras mismas, puesto que es un reflejo natural. Eso quiere decir que todas estamos preparadas para parir, todas tenemos capacidades de parir, todas tenemos instinto, porque es algo absolutamente visceral, algo animal, algo primitivo. Entonces, por mucho raciocinio que le intentemos dar durante el embarazo, por la inquietud, por la inseguridad que puede generarte ese momento, que es lógico que cualquiera en ese lugar tendría pensamientos más allá de lo primitivo, puesto que somos humanos, al final en el momento del parto la mujer se comporta de una manera absolutamente diferente a lo que ella podría considerar, puesto que la primeriza nunca ha parido y puesto que la multípara no puede comparar su parto anterior con el actual, porque en el parto somos dos, el bebé y la madre, y cada parto es diferente, puesto que el bebé es diferente. Entonces la posición del bebé, el tipo de contracciones, el peso, la experiencia de la mujer, la madurez, el contexto, todo influye. El parto es un proceso multifactorial desde mi punto de vista. El parto es un proceso donde es difícil preguntar cuánto duele o cómo fue tu parto, o hacer comparaciones con alguien cercano, con una amiga, con una hermana, porque no todas hemos tenido la misma vida, no todas tenemos las mismas condiciones. Hay mujeres que a lo mejor pues han tenido dificultades para quedarse embarazadas, mujeres que no, mujeres que son más jóvenes que otras, mujeres que tienen más o menos peso que otras, mujeres que tienen enfermedades o no, que han padecido dolores más fuertes o no, según ellas, de parto, respecto al parto. Depende de la cultura, de la raza, de la familia que le acompañe, depende de tantísimas cosas, que mi consejo es que no os comparéis con absolutamente nadie que os cuente qué tipo de parto tuvo, ni con vosotras mismas respecto al parto anterior, puesto que en función de tus circunstancias y de la confianza que tengas el día del parto, así evolucionará. Lo que sí os puedo garantizar es que si confiáis en vosotras mismas y os dejáis llevar y tenéis la confianza, la capacidad, el poder, el creértelo, de que tú puedes hacerlo, de que tú estás acompañando a tu hijo en ese proceso, que ambos estáis juntos, que tu hijo depende de ti y que es un proceso que al fin y al cabo lo que te va a dar es tu hijo y un regalo, que si tú te dejas llevar por las contracciones, que te duelan, que no te duelan, que te molesten, como lo queráis decir, pero que después te dejas llevar por la tranquilidad y la descarga hormonal que te da tu cuerpo para que tú te relajes, generalmente el parto fluye. Las contracciones, según muchas mujeres, inevitablemente, indiscutiblemente, no voy a decir que no molestan, porque el parto, al fin y al cabo, lo que está haciendo es abrir un hueco para la salida de tu hijo. Ahora sí, después te da el regalo de una cascada de hormonas que te van a relajar y te van a tranquilizar, que desde mi experiencia os puedo decir de manera anecdótica que hay mujeres incluso que se dejan llevar tanto entre contracciones que se duermen. Entonces, yo lo único que quiero que el día del parto, dentro de las capacidades que tengáis cada una, el carácter, la personalidad, y hablo de manera muy general porque ya os digo que la matrona está expuesta a encontrarse cualquier tipo de mujer ese día, todas sí podemos tener un factor común, que es
la confianza en que todas podemos, básicamente porque son reflejos. Y es la vida pura y dura. Respecto a la evolución del parto, y ahora vuelvo atrás y vuelvo al posparto y todo tiene un sentido, todo lo que estoy contando ahora. Respecto a la evolución del parto, imagino que compañeras mías ya lo han dicho, pero yo voy a insistir en que es muy importante que entendáis que es necesario que os acompañe alguien que os dé tranquilidad. El parto generalmente se desencadena cuando una mujer está tranquila. Cuando una mujer entiende que no hay peligro alrededor, al igual que los animales. Generalmente los partos arrancan de noche. Generalmente los partos arrancan cuando hay silencio, cuando hay una matrona en la que se confía, porque por supuesto el profesional también es muy importante, cuando hay un acompañante que colabora, cuando no hay familiares, que bueno, en estos tiempos de COVID es un tema que a algunas os gustará, a otras no, pero bueno, quiera que no haya familiares en la habitación, tanto en el parto como en el puerperio, desde mi punto de vista, implica tranquilidad, implica serenidad y por tanto implicará evolución, tanto en un puerperio como en tanto en un parto, como en un puerperio que implicará reconocer una nueva maternidad si es que ya has parido, o un nuevo rol si es que todavía no has parido, y eso conlleva tiempo y reconocimiento hacia una misma y conocimiento hacia un hijo. Entonces insisto en que es muy importante que el día del parto pues sepamos y seamos conocedoras de la importancia de la tranquilidad dentro de las posibilidades de cada una, y que confiéis también en el profesional que os atienda, que aparte de que es un trabajo muy humano, y os garantizo que esté quien esté con vosotras, os va a intentar agradar para que el proceso sea lo más sencillo. También es muy importante que confiéis en las capacidades profesionales y en las sugerencias que os podamos hacer, puesto que en base a nuestra experiencia vamos a intentar, en función de la dilatación, en función de tu manera de llevar el parto y en función de todo lo anterior que he hablado de manera multifactorial, adaptarnos de la manera personal y clínica más cercana a ti, ¿vale? Bueno, pues volviendo al punto anterior y entendiendo que el puerperio implica tranquilidad, que es lo que yo quería haceros llegar de esta manera introductoria, ya me sumerjo en lo que es el puerperio en sí, pero siempre bajo la premisa de que seáis confiadas y estéis tranquilas una vez parida, porque no hay un mayor instinto y una mayor capacidad de acierto que la de una madre. Podremos sugeriros como profesionales, podrán sugeriros vuestros familiares, vuestras madres, vuestras suegras, vuestras hermanas, vuestros hermanos, vuestros abuelos, me da igual. Pero al final, el instinto materno, algo que va a florecer en ti de una manera radical en la primeriza, y por supuesto en la que ya ha parido bajo la experiencia que tiene, no hay algo más acertado y más inquebrantable que la intuición de una mujer parida. Así que, aunque se os haga esto un mundo que a lo mejor aparecen muchas preguntas que algunas verbalizaréis y otras no, por vergüenza, por no demostrar desconfianza, y os hablo en base a lo que me contáis, no son prejuicios ni mucho menos. Son experiencias, anécdotas, trabajos y años, y a pesar de que os surjan esas preguntas, quiero que os sintáis libres de preguntarlas, puesto que
todas probablemente tengamos preguntas que nos hagan pues sentirnos más desnudas, más desprotegidas, y quiero que esta semana pues aprovechéis para al menos que tengáis la libertad de, con todas mis compañeras y conmigo, y si no conmigo, o hacerlo como queráis, pero que tengáis la libertad de acceder a mí y preguntarme todo lo que necesitéis. Nada es ninguna pregunta tonta. Todo es necesario y todo conviene entre todas nosotras para aprender, tanto yo de vosotras como vosotras de vosotras o de mí. ¿Vale? Bueno, pues volviendo atrás y con la tranquilidad que quiero que lleguéis al día del parto y al puerperio, nos encontramos en el paritorio, que es donde comenzará el puerperio inmediato. Y a partir de aquí pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde os voy a hablar de esta fase, de esta etapa. El puerperio inmediato es el tiempo que transcurre desde que se alumbra, desde que se desprende la placenta hasta que 2 horas después del parto, más o menos, hasta que vais a la planta. El desprendimiento de la placenta es un proceso fundamental después del parto, pues lo que indica la finalización del mismo. El periodo expulsivo es dar a luz, dar a vuestro hijo, y mientras vosotras disfrutáis de verlo y de sentirlo, si hay posibilidades de ponerlo encima de la madre, por supuesto que se hará según las circunstancias y según los deseos de cada una. Pues después queda la segunda fase del expulsivo, que es el desprendimiento de la placenta. Esa será la indicación para que tu cuerpo comience a generar la cascada de hormonas responsables de que el útero vuelva a su tamaño natural. Una vez que la placenta se desprende, comienza a generarse oxitocina endógena, oxitocina propia, para que el útero se haga pequeño y duro, con la idea de que contraigan todos los vasos sanguíneos que estaban comprometidos en el funcionamiento de la placenta para dar alimento a vuestro bebé. Si el útero no se contrae de manera natural, nosotras utilizamos medicación, que sería la oxitocina, de manera artificial, que sería por vía venosa. Además de producir oxitocina de manera natural a través del desprendimiento de la placenta y de la contracción uterina, también se puede desprender oxitocina a raíz de conocer a vuestro hijo. Ese acto de amor, de ese acto de ver a vuestro hijo y que os genere esa sensación de enamoramiento inmediato, sí que genera en vuestro cuerpo pues una dosis extra de oxitocina. Más aún si optáis por la lactancia materna y vuestro hijo hace un agarre del pecho, ese reflejo de succión va a provocar también oxitocina. Por tanto, es muy interesante que hagáis el piel con piel. Si no queréis dar el pecho, independientemente de todo lo que conlleva la succión del pezón, también es interesante tenerlo encima por el acto de sentirlo, que provoca oxitocina, así como las patadas que da vuestro hijo sobre el vientre en búsqueda del pecho de manera natural. Eso también provocaría la contracción uterina. Una vez que el útero se ha contraído, que vemos que el bebé está bien, que comprobamos que vosotras estáis bien y que al final se ha conformado un puerperio inmediato, natural y normal, pues se decidirá ya a pasaros a una cama donde estaréis 1 o 2 horas con un análisis por parte de la matrona para ver cómo evolucionáis, tanto tú como el bebé. Si parís en el hospital público, generalmente se hace en la misma habitación, y si parís en el hospital privado, igual.
Lo que sí la diferencia es que en el hospital público, en la cesárea, el puerperio inmediato lo realizáis sola, puesto que necesitáis desprenderos de la analgesia, de la anestesia, perdón, y si parís en el hospital Quirón por cesárea, el puerperio inmediato se realiza dentro de todas las posibilidades que ocurran junto con vuestro hijo. El puerperio precoz se entendería como las primeras 24 horas en una mujer recién parida, de la manera que sea. Generalmente se hará en planta, puesto que el ingreso de una mujer que pare de manera vaginal es de unas 48 horas, así como de manera cesárea de unas 72 horas en adelante en función de la evolución de la mujer. En planta los cuidados serán básicos, puesto que simplemente lo que necesitamos es comprobar que el útero está contraído y que la mujer no debuta con fiebre. Durante las primeras 24 horas sí sería muy normal que la mujer tuviera algo de febrícula, puesto que ha sufrido un proceso que ha exigido en su cuerpo una alteración más allá de lo normal. Entonces es natural que el cuerpo de la mujer esté encendido, por decirlo de una manera. Al igual que si optáis o no por dar el pecho, las mamas durante las primeras horas no entienden de cuál es la decisión materna y el primer instinto es producir leche. Por tanto, también habrá cierta inflamación mamaria que generará pues esa febrícula que sería natural y que no todas tenéis por qué padecer. Si no decidís dar el pecho, recordaros, aunque en ese momento en el parto también se os recordará y en planta también, que tenéis la posibilidad pues de pedir la pastilla para evitar la subida de leche, como se dice comúnmente. De todos modos, esa parte la voy a dejar para la clase de lactancia, que se hablará de una manera más destacada. Durante esos 2 días, pues la visita del ginecólogo y del pediatra se hará durante la mañana para comprobar el estado materno a nivel de pues, la fiebre, qué tipo de sangrado tenéis y valorar la herida si es que tenéis herida vaginal o herida por cesárea, que evidentemente habría. Por parte del pediatra pues se valorará el estado de vuestro bebé, hará una serie de preguntas en función del comportamiento que haya tenido en las primeras horas y si todo evoluciona con normalidad y con naturalidad, pues se os dará el alta tanto a vuestro hijo como a vosotras. Tendréis 2 altas hospitalarias. Una vez finalizado el proceso en el hospital, pues se os dará un informe de los cuidados necesarios para vuestra evolución en casa, así como las medidas a nivel de consultas médicas que necesitaréis, tanto en la mujer, pues una consulta con el ginecólogo pasados unas semanas después del parto para valorar pues todo el sistema ginecológico, y con vuestro bebé pues se os alertará de cuándo sería la primera visita de niño sano. Os comento esto para que sepáis que aunque es un mundo, todo se os irá explicando de una manera estructurada para que entendáis que un paso lleva al siguiente y bueno, al final resulta bastante fácil y bastante llevadero. En el puerperio tardío es lo que ocurriría en vuestra casa, que a nivel físico y a nivel emocional hablaremos más adelante, pero en líneas generales pues sería la cuarentena, que se conoce de manera común, que son como unos 40 días más o menos, donde la mujer progresa a su estado anterior, donde la mujer comienza a reestructurar otra vez sus vísceras, a volverlas a su normalidad, donde el cuerpo a nivel fisiológico entiende que ya no está embarazado y vuelve a tener cierta anatomía y cierta fisiología anterior, y donde la mujer a nivel mental
debe de adaptarse a su nuevo papel. Insisto en que es un proceso muy hormonal, es un proceso donde os tenéis que permitir la inestabilidad y el desequilibrio que conlleva el puerperio. Es necesario, insisto en decirlo, tanto en la introducción como ahora, porque quiero que lo normalicéis y que os deis vuestros tiempos, ya sea vuestro primer hijo, vuestro segundo, vuestro tercero, da igual, es una adaptación a un nuevo papel. Si me fijo en la primeriza, realmente es una adaptación algo más difícil que cuando una mujer ya ha parido, pues por la falta de experiencia. No obstante, todas las mujeres pues deben de darse su tiempo. Habrá mucha fluctuancia a nivel emocional. Habrá momentos donde la mujer se sienta muy empoderada, muy confiada en sí misma, y habrá momentos donde la mujer se encuentre muy perdida, y todo eso puede ser en la misma mañana o en la misma tarde. Todo es relacionado con un tema psicológico y con un tema hormonal. A nivel psicológico, por un autorreconocimiento y una responsabilidad nueva, donde se siente absolutamente culpable y responsable de todo lo que le pasa al bebé, independientemente de los comentarios o de la ayuda que podáis tener. Y eso, insisto en que es algo natural, que es cuestión de días para que entendáis que sois madres o sois madres por una segunda, tercera, cuarta vez, y que sois capaces. Sobre todo eso, que sois capaces. Pero hay que tener paciencia para reorganizar y estructurar los nuevos pensamientos. Lo digo porque después, muchísimas veces nos hemos encontrado recién parida y la mujer generalmente tiende al llanto sin entenderlo, pues es un momento que ella esperaba con felicidad. A veces incluso puede sentirse aturdida y a veces ni lo comenta, de decir cómo estoy triste si es un momento que se supone que es feliz para mí. Pues porque tu cuerpo se está estructurando, está volviendo a su estado anterior, está entendiendo que eres madre, y nadie os va a entender más que vosotras mismas, puesto que al final es algo absolutamente animal, ese celo que se puede sentir por vuestro hijo y esa inseguridad de a ver si estáis acertando. Con el tiempo y con los días entenderéis que estáis haciendo lo mejor que vosotras lo podréis hacer, y que vuestro hijo no va a querer otra madre más que vosotras, y estáis dando todo dentro de vuestras capacidades. Ahora mismo puede que esto os alarme y que no entendáis a qué viene esto, pues se presupone que es un proceso de adaptación feliz. Pero después creo que agradeceréis que sepáis que a todas las mujeres pues probablemente le esté pasando lo mismo, a todas las que estéis escuchando ahora mismo estas diapositivas. Es muy importante que esos días vuestro acompañante sea conocedor también de la habilidad emocional que vais a tener. Por eso es interesante que este audio o esta diapositiva pues la escuchéis con quien os va a acompañar. Cuando las hormonas se normalicen y vuelvan a sus dosis anteriores, y cuando la mujer entienda su nuevo contexto, su nueva casa, respecto a cómo la habéis habilitado, y reconozcáis el comportamiento de vuestro hijo, porque independientemente de que lo queráis muchísimo, aún os queda por conocer su personalidad, su carácter, sus caras, sus costumbres, sus gemidos. Cuando lleguéis a conocer ese proceso, todo se calmará. Será cuestión de días. En definitiva, en el puerperio lo que ocurrirá, juntando las tres etapas, es la recuperación física de la mujer. Se establecerá una alimentación con el hijo, ya sea artificial o sea natural, igualmente es una alimentación y un sentido de responsabilidad. Por tanto, habrá que adaptarse a sentimientos nuevos y a cambios físicos, entre ellos si se opta por la lactancia materna a nivel de las mamas, que comentaremos más adelante. Y tanto el padre como la madre tendrán que encontrar un nuevo rol desconocido para ellos si se
trata de los primerizos, desconocido en cierto modo para los que ya son padres y que simplemente pues precisa de tiempo. Centrándonos en los cambios a nivel físico, pues el más notable sería la pérdida de la barriga, de la protuberancia abdominal que genera la gestación, ocasionada por el tamaño uterino. El útero, como he dicho anteriormente, disminuye en el puerperio inmediato, así como en los días posteriores, hasta conseguir que el útero penetre de nuevo en el interior de la pelvis. Eso precisa de varios días, en una escala de una bajada del útero de 1 centímetro por día, pero estamos hablando en términos muy generales. Hasta conseguir el peso normal del útero, siendo más o menos de unos 80-100 gramos. Cuando el peso actual, o sea, el que tenéis ahora mismo, es generalmente hasta el final del embarazo, pues llega a aumentar hasta 10 veces más. Sin distanciarnos del útero, no nos podemos olvidar del cérvix, del cuello uterino, que es el que os ha hecho generar la dilatación y todas las contracciones. Es el que abre la puerta para la salida de vuestro bebé. E imaginando lo que estamos viendo, el cuello uterino desde la vagina hacia adentro, si abriésemos con un espéculo la vagina, lo que se ve es esa forma redonda que apreciáis en la imagen izquierda, que tiene un agujerito en las primerizas o en las nulíparas, que son mujeres pues que es su primer embarazo, que no han parido nunca y que tienen ahí un agujerito para la salida de la menstruación, así como para la entrada del semen. En el momento en el que la mujer pare, ese agujerito pierde un poco la forma simétrica para provocar una forma más dañada, más asimétrica, que sería el círculo de la imagen derecha. Esa imagen corresponde pues a una chica que ya ha parido, a una chica que viene de parto o que está embarazada por una segunda o tercera vez. Hablamos de un cuello que ya ha sufrido cierta modificación. Por eso, en términos generales, se suele hablar de que la dilatación de un segundo embarazo, de un tercer embarazo, suelen ir más rápida. Efectivamente es así, aunque insisto en que cada parto es diferente, puesto que hay un bebé diferente, con una posición y una situación diferente y un contexto materno diferente. Aunando el útero y el cuello uterino, son los protagonistas del sangrado durante la cuarentena. El sangrado, de primera impresión, es un sangrado muy llamativo, puesto que estamos hablando de la herida que deja la placenta en el útero una vez que se desprende, es decir, la placenta se agarra al útero como si introdujera ramas, después se desprenden esas ramas y se quedan pues los agujeritos, por decirlo de una manera, de las mismas. Entonces esas ramas esos agujeros, esas heridas deben de cerrarse, y para cerrarse deben de ir perdiendo pues todas las heridas provocadas, toda la sangre provocada por esas heridas. Durante los primeros días, sobre todo el primero, el sangrado será muy llamativo, muy rojo, incluso con coágulos durante los primeros días, propio pues de una herida fresca, por decirlo de una manera. Conforme pasen los días, el sangrado irá disminuyendo en cantidad y disminuyendo en color hasta conseguir un color amarillo, marrón, blanquecino, hasta que se pierde. Esa duración puede ser de unos 40 días e irá disminuyendo dependiendo de la paridad de las contracciones que padezca la mujer, de si da el pecho, si no da el pecho, de la edad, en función de todas esas circunstancias, pues puede ser de más o de menos días, pero básicamente el progreso va a ser ese, de más rojo a marrón a pérdida de color, y de mucha cantidad a menos y a desaparecer la cantidad, y a la espera de la menstruación, que hablaremos más adelante.
Esos loquios después del parto pues irán provocando que haya cierta suciedad en la zona vaginal y que será necesario pues asear. El aseo que recomendamos es simplemente una limpieza con agua y jabón neutro, ya está, sin más productos. Sí que es cierto que en la farmacia venden productos para la higiene íntima, que quien tenga posibilidades económicas pues evidentemente son productos destinados a neutralizar el pH de una mujer parida. Hay productos para cicatrizar de una manera más eficiente, que tanto en gel como en crema en la farmacia, que pues sí que puede tener más indicación que simplemente pues una ducha de agua y jabón. Aún así, con eso ya sería suficiente. Lo interesante de la higiene, si es que tenemos puntos de sutura, es que la zona siempre se mantenga muy seca para una cicatrización más rápida y que no se produzca una maceración de la propia herida, ¿no? Los puntos de suturas a nivel vaginal se desprenderán solo, lo absorbe el cuerpo o lo desprende, se van cayendo. Los puntos de sutura de la cesárea sí precisa de cuidados enfermeros, que en el alta hospitalaria se indicará cuándo se deben de realizar. Independientemente de que tengas puntos de sutura a nivel vaginal o de que hayas parido por cesárea, el sangrado lo vas a tener igualmente. Por tanto, es interesante que hayan cambios de compresa frecuente para evitar pues que se condense esa sangre en la compresa durante horas, con la probabilidad de que propicie una infección vaginal o uterina. Tened en cuenta que toda la cavidad vaginal y uterina están más dilatadas de lo normal porque un bebé ha pasado por el canal del parto, y aún así, si hubiese sido una cesárea, también suelen estar más dilatadas y más sensibles porque el cuerpo no entendía que iba a ser una cesárea y se preparó para el parto, y por tanto debe de haber cierta higiene en esa zona para evitar infecciones dentro de la cavidad uterina. Respecto al cambio que podéis notar a nivel vaginal conforme se acerca el embarazo, es más mucosidad y una sensación de color violáceo en vagina. Al igual que si introducís un dedo en la vagina, probablemente encontréis que se ha perdido la rugosidad característica de la vagina o se ha disminuido, perder del todo no, con la idea de facilitar el parto. Así como cuando se pare, la mujer tiende a tener cierta sequedad vaginal, todo controlado por las hormonas. La vagina tiende a ser algo edematosa, algo inflamada por los líquidos que han ido resultando en el parto y que se han ido de una manera no patológica quedándose en la vulva, inflamándola, y por tanto pues probablemente la vulva tienda a tener poco vaginal, que requerirá de ciertos ejercicios que en la siguiente diapositiva os recomendaré. Respecto a los pechos, también sufren ciertos cambios durante el embarazo. Imagino que os estáis dando cuenta de que las areolas se están coloreando un poco más de la normal, que están saliendo esos bultitos en las areolas de una manera más acentuada, que hay una red vascular en el pecho en general, es decir, se acentúan más las venas, por decirlo de una manera. Todo eso es normal porque el pecho se está preparando, se está coloreando para que el bebé, que apenas ve durante los primeros días, sepa dónde está esa mancha tan oscura que le indica que ahí está la leche. Que esos tubérculos de Montgomery, que esas protuberancias que se ven alrededor de la areola, lo único que hacen es provocar olor a mamá. Por lo tanto, el bebé entenderá mediante el olor y esa mancha negra que ahí está la leche y ahí está el confort, independientemente de que dé o no la teta, ahí está su casa. Y respecto a la red vascular, pues lo que interesa es pues que ese pecho esté bien gestionado de
suministros a nivel nutritivos y de oxígeno. Por tanto, el pecho va a producir ahí una red vascular más poderosa que la que tiene una mujer que no está embarazada. Una vez que se pare, los pechos siguen con la misma sintonía que estamos hablando, incluso más. Hay mujeres que tienen una sensación de inflamación mamaria y otras que no. Hay mujeres que sienten una pesadez en el pecho y otras no. Hay mujeres que requieren antiinflamatorio y otras no. Por tanto, no nos podemos basar en experiencias conocidas, sino en lo que nos está pasando a nosotras mismas. Eso no significa que la mujer que tiene todas esas quejas tenga leche almacenada en el pecho, simplemente que tiene unas glándulas que han sido receptoras de oxitocina de una manera más brusca que otras y por tanto son glándulas más grandes, más necesitadas, por decirlo de una manera, de producir. Pero eso no quiere decir ni que produzcan más ni menos que la que siente menos inflamación o la que tiene una talla 85 y la que tiene una talla 110. Todas las mujeres tenemos la misma capacidad para producir leche, puesto todas tenemos la misma anatomía a nivel glandular. Todas somos capacitarias, excepto aquella mujer pues que tenga alguna patología porque no tenga la glándula o por cualquier causa excepcional. Respecto al lavado de los pechos, será con agua y jabón y no hay más interés. Simplemente, si quiere, la que esté lactando, que se aplique leche materna, puesto que es muy nutritiva. Respecto a las grietas y todo lo que conlleva la lactancia materna, permite que lo deje para la clase de mi compañera, que es una clase entera hablando de la lactancia materna, de los pechos y de la lactancia artificial. Respecto a los cambios físicos en cuanto al peso, al dar a luz en el mismo paritorio se pierden de 5 a 6 kilogramos. Generalmente el acúmulo del peso del feto, del líquido amniótico y de la placenta. Si tú das el pecho, los depósitos grasos se metabolizarán, se perderán en 3 a 5 meses. Si no amamantas, estos depósitos se mantendrán ahí y deberán de ser perdidos si es que lo consideras con dieta con deporte. El deporte está considerado importante en cuanto a la estabilidad a nivel vascular, la estabilidad a nivel muscular, la reestructuración de las vísceras, pero hay que limitar el deporte los primeros días, puesto que existe una anemia postparto que probablemente no te permita hacer la intensidad en la que estás acostumbrada. Podrás hacer ejercicios hipopresivos, podrás andar y conforme te vayas encontrando más fuerte, tú misma irás decidiendo qué tipo de deporte vas a volver a reiniciar. Respecto a las fajas, es necesario que sepáis que no deben de ser utilizadas de manera continua, puesto que limita la tonicidad muscular del abdomen. Por tanto, mi recomendación es que solo se use de manera particular o por estética o por comodidad en algunos momentos del día o si puede ser de la semana. Respecto a la sexualidad, es necesario que conozcáis que para comenzarla es importante que te encuentres cómoda. Los primeros días o durante la cuarentena vas a estar cansada, vas a tener una alteración hormonal que probablemente te haga sentirte desequilibrada psicológicamente, porque todavía necesitas adaptarte a un nuevo rol y probablemente todo eso influya en que la libido disminuya. Aún así, hay una permeabilidad vaginal y del cuello uterino por el haber tenido un parto, ya sea a nivel vaginal o a nivel cesárea. La vagina y el cérvix se dilatan para la pérdida sanguínea postparto. Por tanto, es interesante que sepáis que las penetraciones deberían de ser pospuestas para pasar a los 40 días postparto, para evitar el riesgo de infección.
La sexualidad hay que entenderla no solo como penetración, sino como algo más allá que eso, pero hay que respetar los momentos y respetarse a una misma. Tener una comunicación en pareja para entender que todo volverá a la normalidad en cuestión de tiempo. Es importante que conozcas tus límites, la cicatrización de la sutura, tu vagina, la morfología, cómo cambia en cuanto al flujo vaginal, o simplemente tus limitaciones en cuanto a tu nueva preocupación como madre hasta adaptarte a tu nuevo papel. Igualmente, también hay que nombrar que aunque la afectación en la mujer es más notable puesto que está hormonada de manera natural, es interesante que se sepa que el hombre también se encuentra inseguro y con dificultades como para reiniciar una vida en pareja y en familia. Por eso insisto en que la comunicación sería el principal vector para que la sexualidad en un futuro fluyera con normalidad. Respecto a los métodos anticonceptivos que debéis utilizar en el posparto, todo dependerá si aplicáis lactancia materna o lactancia artificial, porque si aplicáis la lactancia artificial, la regla aparecerá pasada la cuarentena más o menos y por tanto podéis utilizar cualquier método anticonceptivo, ya sean de barreras, métodos hormonales, métodos naturales. Lo aplicáis con normalidad, con el que más cómoda os hayáis sentido durante vuestra vida sexual y sin ningún tipo de criba. En cambio, si dais lactancia materna, pues los métodos hormonales están más sesgados, puesto que no se pueden aplicar los métodos anticonceptivos convencionales de 2 hormonas, sino solamente puede tener una hormona. Esas pastillas os las recetará el médico de cabecera o vuestro ginecólogo, con la idea de poder seguir dando el pecho, pero evitar el proceso de ovulación y de fecundación. Esas pastillas se comenzarán a utilizar el día que comencéis a decidir tener vida sexual con penetración y finalizaréis la toma de esas pastillas el día que decidáis abandonar la lactancia o que queráis volver a quedaros embarazadas. Esas pastillas no tienen periodo de descanso, pues no estamos esperando ninguna regla. Respecto a los otros métodos anticonceptivos hormonales, pues al ser variables en cuanto a las hormonas, pues se encuentran limitados. Es decir, solo podemos utilizar métodos barreras o la anticoncepción de una sola hormona. Aquí se muestran los métodos anticonceptivos de una manera esquematizada, siendo los naturales, que se basan simplemente pues en procesos de intuición o procesos corporales, así como los métodos barrera, que son métodos anticonceptivos que no permiten la evolución de la entrada del espermatozoide a la cavidad vaginal. Los métodos hormonales, que son en los que ingerís o mediante técnicas ya sean inyectadas o parches o anillos, pues evitan el proceso de fecundación, así como métodos intrauterinos, que sería el DIU, que si consideráis utilizar esta técnica, pues es necesario esperar a una primera regla para conocer que la menstruación pues vuelve a su ciclo natural. Respecto a los métodos quirúrgicos, nos encontramos con la vasectomía, la ligadura de trompa como métodos más comunes, siendo la vasectomía reversible en el varón y es un método prácticamente ambulatorio, y siendo la ligadura de trompa irreversible en la mujer y un método quirúrgico y con necesidad de un ingreso hospitalario. La ligadura de trompa, en el caso de que la cesárea fuese programada, hay muchas mujeres que deciden pues también programar la ligadura posterior de la cesárea, o incluso si es una cesárea urgente y la cirugía lo permite, pues si la mujer lo desea, también se podría realizar.
Respecto al método MELA, es un método anticonceptivo natural que consiste en confiar que mientras la mujer está lactando de manera natural, una lactancia materna, con un ciclo, con unos horarios, con una exclusividad durante al menos 6 meses, la efectividad de la no fecundación es bastante alta. Como he comentado en los audios anteriores, la menstruación aparecerá en las primeras 6 semanas después de parir, si no vamos a dar el pecho, y si damos el pecho, pues hasta el año, año y medio sería absolutamente normal que no tuvierais la menstruación. Es importante que conozcas este estado de aparición para que no os alertéis. Sin embargo, siempre hay posibilidades de embarazo, puesto que aunque esté parte de la cascada hormonal femenina abolida, si das el pecho con la idea de que no te vuelvas a embarazar, porque el pecho, digamos, que suprime una de los caminos de esa cascada para eso mismo, para evitar la fecundación. Sí es cierto que si hay cierta asintonía a la hora de dar el pecho, no hay unos ciclos claros, o comenzáis a abandonar la teta, o la lactancia ya comienza a ser complementaria con cierta alimentación, pues probablemente sí ya haya riesgo de embarazo, puesto que la cascada puede comenzar a alterarse. Pasamos al suelo pélvico. El suelo pélvico es el conjunto de músculos y ligamentos, pues, que cierran la cavidad abdominal en la parte inferior, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer tiene una estructura algo más compleja que la del hombre, puesto que en el suelo pélvico se alberga todas las terminaciones de la vejiga y uretra, útero y vagina, y el colon, sería el recto y el ano. También hay una serie de musculatura, entre ellas el periné, que os sonará porque es un músculo fundamental en el momento del parto, que es el músculo que hay entre la vagina y el ano, y un músculo que ayudará a efectuar el expulsivo. El suelo pélvico se encuentra afectado por diferentes factores en función del tipo de vida y los condicionantes de la mujer. Hay muchas mujeres pues que, o por obesidad o por una jornada laboral que implica mucho peso a nivel pélvico, mucho tiempo de pie o mucho esfuerzo, mucho peso, o sea que la mujer tenga que hacer cargas pesadas, el tipo de trabajo, antecedentes familiares en cuanto a madres, abuelas que han tenido ciertos prolapsos, cierta debilidad a nivel pélvico, cuántos embarazos ha tenido la mujer, cuanto más embarazo, más peso ha tenido que sostener ese suelo pélvico, si es una mujer que ha hecho ejercicio físico y ha tonificado la musculatura del suelo, en definitiva una serie de factores que pueden derivar a tener un suelo pélvico más débil o más fuerte. Independientemente de todo esto que os estoy diciendo, de la calidad del suelo pélvico en sí, es muy importante que desde pequeña pues seamos educadas para fortalecer el suelo pélvico mediante los ejercicios de Kegel que os explico en la diapositiva siguiente. ¿Para qué? Pues para fortalecerlo ahora que os conviene para el día del parto, para que sea un periné preparado para la propulsión fetal, para evitar pérdidas de orina en un futuro, para evitar incontinencia fecal en un futuro, para evitar prolapsos, que los prolapsos me refiero a la salida de ciertos componentes orgánicos como parte de vagina o parte de cuello uterino, parte de colon, por fuera de la cavidad si es que estamos hablando de un prolapso grave, o puede que el prolapso se mantenga dentro de la cavidad y no se vea, no se visualice, pero sí a la mujer le afecte y le incomode. Para evitar todo este tipo de situaciones es muy importante que se fortalezca o con ejercicio físico o con ejercicios de Kegel
o con lo que comúnmente se llama como bolas chinas, que en realidad son bolas terapéuticas que podéis encontrar en la farmacia y que os explicaré a continuación. Si no recuperamos adecuadamente esta estructura, pues en el posparto podemos generar problemas. Generalmente no, ya que la mujer está preparada para parir, son reflejos como he dicho en la primera diapositiva. Sin embargo, hay suelos pélvicos más debilitados o por el tipo de parto que haya tenido que puede provocar cierta incontinencia, ciertas disfunciones sexuales porque la mujer pierde tonicidad en vagina, ya que esta zona pues va a quedar debilitada. Y por ejemplo, los incrementos de peso abdominal, andar, hacer ejercicio, pues todo ese tipo de reírte, toser, todo ese tipo de esfuerzo, pues encontrarán una vía de escape por un suelo pélvico debilitado. Entonces, lo interesante es que durante el embarazo, al finalizar el embarazo, a partir de las 35-36 semanas que ya está el bebé formado y no hay tanta preocupación de que el parto ocurra, pues es interesante de que la mujer comience a utilizar bolas terapéuticas o cualquier tipo de instrumento que se introduzca en vagina y haga que la mujer tenga ciertas contracciones para evitar la salida del instrumento. Este tipo de técnica y de producto lo venden en farmacia y bueno, pues se puede aplicar durante el día, el tiempo que consideréis, con la idea de intentar contraer vagina y mantener la bola, si es el caso, dentro de ella. De esa manera estamos haciendo ejercicios de Kegel. Si no podéis comprometeros económicamente a comprar este tipo de producto, bueno, pues hay una técnica más natural y más convencional que son los ejercicios de Kegel que se pueden realizar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana gestacional y que lo que va a hacer es fortalecer la musculatura. Los ejercicios de Kegel se realizarán con contracciones vaginales y del ano. Como al principio es difícil localizar el periné, pues a veces lo que hacemos es que intentar asesorar a la mujer para que comience a contraer la uretra, es decir, cuando tienes muchas ganas de orinar pero no tienes dónde, por ejemplo, entonces haces una contracción de la uretra, ¿no? Si lo hacéis ahora, sabréis localizar la uretra seguramente porque muchas veces habremos tenido esta situación. Después intentaremos localizar el ano como si igualmente hubieses tenido muchas ganas de ir al baño y no tienes momento. Al contraer el ano estamos haciendo un ejercicio de contracción de esa zona. En cambio, si lo intentamos contraer todo a la vez, uretra y ano, llegamos a contraer al final vagina y periné. La idea de contraer vagina y periné es ir fortaleciendo la zona. Es bastante eficaz, puesto que con contraerlo varias veces al día, una tanda de 10 veces en 3 veces al día, o sea, unas 30 veces al día, hay estudios que defienden que ya con eso hay cierta validez en cuanto al fortalecimiento del suelo pélvico. Es un ejercicio muy sencillo que se puede realizar en cualquier lugar, en cualquier momento del día y que puede ir garantizando un periné fortalecido para el día del parto. Se puede hacer en cualquier semana gestacional, insisto, y se puede hacer también una vez parida en cualquier momento. En cambio, las bolas o las pelotas, como queráis decirlo, sí que es necesario después del posparto aplicarlas una vez pasado el sangrado por el riesgo de infección que conlleva. Por tanto, sería interesante que a partir de este momento comencéis a hacer ejercicios de Kegel. También es muy interesante el masaje perineal. El masaje perineal consiste en introducir la yema del dedo pulgar o la yema del dedo índice en vagina, solamente en la horquilla, es decir, en el inicio de la vagina, y abrirla de lado a lado. Abrirla de lado a lado con cierta dureza, con el sentido de abrir las fibras y distenderlas. Llega a ser molesto,
Por tanto, si vosotras no os veis con capacidad por anatomía, por la barriguita, porque no podéis llegar y tenéis a alguien a quien podáis recurrir, una pareja o quien consideréis, con 3 minutos al día haciendo estos movimientos de lado a lado en la vagina y de distenderla, pues el día del parto os puedo garantizar que se nota una vagina mucho más laxa, más elástica y con más capacidad de dilatación. Lo ideal es que empecéis a hacerlo a partir de la semana 34-35 y con cualquier aceite que sea absorbible o con cualquier aceite alimenticio, de almendra, de avellana, de aceite de oliva, rosa mosqueta, que tenéis capacidades económicas para comprar, pues entonces ya en la farmacia venden cremas destinadas al masaje perineal, que son ideales puesto que los ingredientes y los excipientes sí que están comprometidos con la flora vaginal. Respecto a los signos de alarma, es interesante que conozcáis por qué debéis de alertaros en domicilio. Tened en cuenta que vais a estar ingresada 2 días si es parto vaginal, de 3 a 5 días si es cesárea, pero una vez dado el alta se os recomendará una serie de signos y síntomas, por lo que alertaros si es necesario ir al hospital. Generalmente pasadas las 24 horas, aquella fiebre que aparezca sí puede llegar a ser algo patológico y no fisiológico del parto. La fiebre puede aparecer por muchas razones, pero generalmente por inflamaciones o infecciones. Inflamaciones de las mamas, de los pechos, inflamaciones de los puntos de sutura porque no cicatrizan en condiciones, o incluso una infección uterina, puesto que la cavidad uterina y el cuello uterino y así como la vagina están más expuestas de lo natural. Entonces hay más posibilidades de que alguna bacteria ascienda y prolifere dentro de la cavidad uterina, o incluso que uno de los restos de la sangre que digamos se va desechando pues llega a infectarse. ¿Cómo puedo reconocerlo? Pues por fiebre. Una fiebre con un sangrado generalmente maloliente. Es fácil de diagnosticar por la propia mujer porque no huele bien. Entonces la sangre, los loquios después del parto huele como una regla, no huele a nada, huele a sangre. En cambio una sangre infectada huele como a podrido. Si es el caso y además tenéis fiebre, pues sería algo por lo que alertaros. Por tanto, es un motivo de urgencia para que acudáis al hospital, se compruebe mediante una ecografía e incluso preciséis pues de antibióticos orales, antibióticos intravenosos o cualquier otro tipo de actuación. Dentro de de los efectos secundarios de un parto, pues una de las posibilidades más normales. No tiene por qué ocurrir, gracias a que es un comportamiento natural el parto. Son circunstancias que ocurren muy poco, pero entran dentro de una normalidad. Respecto a la hemorragia vaginal, hablamos de un sangrado muy activo pasados varios días después del parto. Porque va a ser fácil de que lo comprobéis, porque vais a ver que va disminuyendo conforme pasan los días. Entonces el sangrado es algo tan evidente que os vais a alertar, y probablemente pues también sea por un resto de un loquio que no termina de desprenderse. Respecto a los signos de infección de sutura, bueno, pues la sutura tira, pica, puede molestar los primeros días, depende de la cicatrización de la mujer, qué tipo de sutura se ha utilizado, qué tipo de seda, qué tipo de técnica, en fin, una serie de circunstancias que no a todas le tienen que doler de la misma manera. Sin embargo, cuando un punto se infecta, suele ser más doloroso, suele ser en un punto determinado, que generalmente os lo comprobáis con un espejo, os lo comprueba cualquier persona cercana y veréis que ese punto pues supura, es decir, excreta algún líquido diferente al resto de los puntos, o la zona se encuentra más inflamada e incluso puede derivar en fiebre. Respecto a los pechos rojos dolorosos y calientes, bueno, pues algo súper natural, porque las tetas
a un despecho o no despecho están preparadas para lactar, entonces van a endurecerse, van a ingurgitarse, que se dice, van a prepararse para excretar. Cuando tomáis la pastilla que evita la subida de leche, en el plazo de unos 10 días más o menos, empezará a reducirse esa inflamación o esa sensación de malestar. Es incómodo puesto que tú estás evitando dar el pecho a unas mamas que quieren darlo, por tanto hay que darle su tiempo de desinflamación. En cambio, si estamos dando el pecho hasta que no se comienzan a hacer unos ciclos de horario con tu hijo, pues es muy normal que ambos pechos se encuentren ingurgitados. Por eso van a estar inflamados y calientes dentro de la normalidad, ¿vale? Pero que vais a notaros como más encendidos los pechos. Si uno de los pechos se torna a ser de un color diferente al otro, o si está más rojo de lo normal respecto al otro, o incluso debuta con fiebre, pues un signo de inflamación que se llama mastitis, que es mama e itis. Itis siempre va a indicar inflamación en cualquier término médico, y de mama. Entonces una mama inflamada que no tiene por qué ser patológica, pero que bueno, que sí que puede derivar a algún problema en un futuro. Es muy interesante, yo siempre se lo digo a todas las chicas que han parido, que tomen probióticos. Me parece una manera muy natural de darle defensas al pecho. ¿Por qué? Porque el pecho al final se suele inflamar y se suele enfermar, digamos, por decirlo de una manera, con una leche que no termina de ser excretada. Insisto en que la leche no se produce y se conserva y se guarda en el pecho. La leche se produce en función, se va estimulando el pecho. Si nadie estimula el pecho, nunca se va a llenar de leche. No es un envase, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estáis dando el pecho, vuestro hijo lacta, va saliendo leche, pero de uno de los conductos no, eso no lo vais a poder comprobar vosotras ni nosotras, pero sí al final ese conducto empezará a endurecerse y hará que una zona de ese pecho se ponga roja. Esto generalmente ocurre en el tercer, cuarto mes, si es que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque vuestro hijo tiene otros intereses, mira a un lado, mira a otro, empieza ya a sentir las encías diferentes, por tanto ya no tira de todas las de los conductos iguales y uno puede remansarse más que otro y derivar en mastitis. No es anormal, pero sí es raro que aparezcan los primeros días. Aún así, hay que vigilarlo. Respecto a las piernas rojas, dolorosas y calientes, suele ocurrir cuando hay dificultades de coagulación en la mujer. Es un término también raro, pero entended que os tengo que alertar por si os pasa. Generalmente cuando una mujer se queda embarazada, la sangre tiende a ser más densa, puesto que el cuerpo inteligentemente lo que quiere es que el día del parto pues te coagules, te cierres, te cicatrices antes que cualquier otra chica en su normalidad. Por tanto, esa sangre tiene que volver a licuarse, por decirlo de una manera. Entonces es interesante que andéis, que tengáis las piernas en alto, que os apliquéis frío, calor, duchas, en fin, que normalicéis vuestra vida para que la sangre de manera natural, confiad que es algo absolutamente natural, torne a ser más líquida, por decirlo de una manera, ¿vale? Volviendo al punto anterior, que se me ha olvidado, perdonad, los probióticos lo podéis consumir con alimentos que solamente lo tenéis que introducir en internet para ver la cantidad de alimentos que tienen probióticos, y de veras os aseguro que hay muchas mujeres que en mastitis o sea, en inflamaciones que por nuestro criterio pueden derivar en mastitis, a veces solo con una alimentación cargada de probióticos, la mujer no vuelve a recurrir a urgencia entendiendo que ya se ha pasado ese episodio. Así que imaginaos lo importante que es. Si lo queréis hacer de una manera más cómoda, pues en la farmacia venden probióticos para la lactancia, venden pastillas, cápsulas preparadas para ingerirlas durante la lactancia. Hay mujeres incluso que se la empiezan a tomar conforme finalizan las semanas de embarazo.
La idea es cargar a tu cuerpo de defensas propias. Son bacterias saprófitas, bacterias de nuestro propio cuerpo en cápsula. No son bacterias enfermizas, al revés. Lo único que os va a ayudar es a daros como más defensa. ¿Vale? Y respecto al último punto, a la depresión profunda, pues lo he destacado para que no confundáis la tristeza que os he comentado al principio del audio de la clase, esa tristeza, esa labilidad, esa fortaleza en algunos momentos del día, esa debilidad en otros momentos del día, esa verte capaz de todo y después verte incapaz, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de alegría, de lo quiero, no lo quiero, ese encuentro con la maternidad, con tu nuevo rol, eso es algo normal. Y aunque ahora mismo resulte esta clase, yo creo, difícil en el sentido de qué de cosas me pueden pasar, no os va a pasar todo, ni os tiene que pasar todo, o sea, puede que no os pase nada, pero quiero que lo sepáis para que entendáis que es normal y que ahora mismo de embarazadas quizás no os deis cuenta, pero que después una vez parida agradeceréis que alguien os haya dicho que es normal. Y esta labilidad, centrándome en la emoción, es absolutamente normal, ¿vale? Y que se os pasará. Y otra cosa es la depresión, que la depresión estamos hablando de una mujer ya, digamos, con una salud mental más débil porque le ha afectado el proceso hormonal o porque previamente tiene ciertas patologías psiquiátricas conocidas o no y que pueden derivar en una depresión, entendiendo una depresión como pasadas las semanas postparto que la mujer siga en un estado de tristeza profunda, que evite pues que se levante, que tenga cuidado de su hijo, en fin, una serie de circunstancias que probablemente ya precise de algún terapeuta o de algún profesional de la salud mental. Pero no creo que lo confundáis, por eso insisto, porque la gente normalmente en las visitas, aunque ahora no hay visitas, con el COVID, y pienso a veces, y menos mal, porque os van a sugerir y os van a comentar tantas cosas que bajo vuestra vulnerabilidad os lo vais a creer, a veces, muchas veces, todo, se tiende a decir, bueno, a ver si vas a tener depresión, bueno, a ver si es que... No, perdona, tengo una labilidad emocional, tengo una reestructuración de mis hormonas, tengo una necesidad de buscar mis pensamientos, mi nuevo rol, mi nuevo camino, y que esto en unos días o en una semana o en dos se me pasa, ¿vale? Y quiero que os quedéis con esto, por favor. Así que en definitiva que os cuidéis mucho, que cuidéis de vosotras, que cuidéis de vuestros pensamientos, que os deis días para volver a un estado neutro y que confiéis en vosotras y que os deis vuestro lugar. Porque como dice la frase, pues no solo ha nacido un bebé, sino también ha nacido una madre. Mucho ánimo y aquí me tendréis para lo que necesitéis.